Bien, para el tema de formas de gobierno y Estado, vamos a ver un examen de las formas de gobierno y de las formas del Estado. Chicos, el Estado ya hemos visto que se caracteriza desde un punto de vista sociológico por los diferentes matices de su elemento humano, que es población, por la religión de la misma, por su raza, por la lengua, por las costumbres, por el pasado histórico, por la cultura particular, es decir, por los ingredientes que contribuyen a constituir la nacionalidad considerada como adjetivo sociológico. Todos esos matices, todas esas series de caracteres que contribuyen a formar la nacionalidad le dan una personalidad propia que se deriva de las características sociológicas de su población. Pero el Estado también adquiere un matiz propio, una personalidad especial, un carácter peculiar que lo distingue de las otras organizaciones políticas similares por las circunstancias especiales de su territorio, por su geografía, pero además, desde el punto de vista jurídico, el Estado se individualiza, se distingue de otras organizaciones políticas también por la especial estructura de sus órganos fundamentales y la situación en que los mismos, en que estos órganos del Estado se encuentran respecto de los otros, de elementos constitutivos de la sociedad estatal, es decir, diferentes de la población y del poder, y respecto de ese maxilar indispensable para la vida del Estado, que es el territorio, como ya lo hemos visto. Entonces, vamos a entender que la personalidad concreta del Estado, aquello que nos hace distinguir un país de otro, tiene su apoyo en el triple aspecto sociológico, geográfico y jurídico. El aspecto sociológico constituido por dos matices especiales de su población, el geográfico por la ubicación especial de su territorio y el jurídico por la particular estructura del orden de esta calificación por su peculiar estructura jurídica. Tomando en cuenta estos aspectos del Estado en cuanto a las características de sus elementos, se clasifica el Estado y se distingue la forma de gobierno y las formas de la misma organización política. Aun cuando en un lenguaje vulgar o muy común se confunde Estado y gobierno, ya ustedes como estudiantes tienen los elementos necesarios para poder afirmar que no son términos equivalentes. La palabra Estado designa la organización política en su conjunto, en su completa unidad formada por los diversos elementos que la constituyen. Y gobierno se utiliza para designar el conjunto de los entes públicos de los órganos a quienes se atribuye el ejercicio supremo de la soberanía. El Estado, pues entonces, chicos, es un concepto más amplio, abarca todo. Y el gobierno únicamente se refiere a uno de sus elementos, el que tiene la dirección misma del Estado, que, o sea, seguimos estudiando al analizar al poder público a través de los órganos que en este se manifiesta. El Estado se integra por la unión de dos grupos, gobernantes y gobernados. El gobierno lo vamos a definir como el conjunto de medios por los cuales la soberanía se traduce en actos. El gobierno es el conjunto de instituciones organizadas por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de la soberanía. El gobierno se encuentra en la cúspide del Estado, en el vértice del ordenamiento jurídico. Representa el órgano supremo central instituido para actuar, para realizar la voluntad del Estado y la vida de éste recibe impulso y dirección del gobierno. Vamos a encontrar que otros autores definen al gobierno como el conjunto de individuos a quienes el ordenamiento jurídico confiere la potestad de dirigir al Estado. Esta definición no abarca más que el aspecto subjetivo del gobierno al decir conjunto de individuos, sin tomar en consideración su aspecto objetivo, o sea, el constituido por los órganos, por las organizaciones gubernamentales en sí mismas, independientemente de sus titulares, de ese conjunto de individuos que se encuentra formando parte de la definición. El gobierno no es solo el conjunto de individuos llamados gobernantes, porque también son partes de gobernar órganos mismos. Las formas de gobierno que se refieren a los diferentes modos de constitución de los órganos del Estado, de sus poderes y de las relaciones de los poderes entre sí. Por el contrario, las formas de Estado refieren a la estructura misma de la organización política en su totalidad y unidad. Las formas de gobierno se refieren a ese aspecto más restringido del Estado, cuya definición nos vamos a dar
y la forma del Estado se refiere a la especial configuración de la organización política tornada en su totalidad. Por ello, la consecuencia de esta distinción es que puede variar la forma de gobierno sin que varíe concomitantemente la forma del Estado y viceversa, porque ambas situaciones son independientes.